Bueno, muy buenos días a todos. Espera, tengo que poner. Ahí está. Muy buenos días a todos. Bueno, estamos aquí con la maestra, la doctora Nuria Fernández, desde España, que bueno, ella nos va hoy a hablar sobre un trabajo de investigación, sobre su tesis doctoral, que es, ella pensó en esto como, este título como una pregunta, ¿no? ¿Se pueden medir los beneficios del canto coral en las personas? Y bueno, pero antes de comenzar, bueno, obviamente estando nuestra presidente de Adicora, si querés dar tus palabras de bienvenida y arrancamos. Bueno, buen día a todos, todas. Muchas caras conocidas, muchos que hace mucho que no nos vemos. Ya habíamos perdido la costumbre de los cuadraditos, Mm. pero es lindo encontrarse. Em, yo, cuando estuvimos con Maxi en julio, que fuimos a la conferencia de IFTA, ahí pudimos encontrarnos con Nuria. Él se encontró antes que yo y después me contó, no sabés lo que hablé con Nuria, lo que está haciendo Nuria. Y es un poco, me pareció que es un poco la respuesta a todas nuestras plegarias, digamos, ¿no? A todo lo que nos hemos preguntado siempre, mejor dicho, todo lo que hemos dicho siempre del coro, lo bueno que es para la gente, más allá de lo musical, lo bien que le hace, la posibilidad de compartir, la posibilidad de esto, de aquello, y que ahora esté científicamente comprobado, me parece, bueno, increíble y nos gustaba mucho compartir con ustedes en principio lo que ella ha hecho, que nos cuente, y después, bueno, si es posible aplicar esto en Argentina, probarlo en Argentina, bueno, ya eso sería fenomenal. Un poco me parece que va a depender de nosotros. Así que por mí les doy la bienvenida a todos y todas, y a Nuria especialmente, muy agradecida de que estés con nosotros. Y bueno, y vamos a ello. Bueno, bueno, Nuria, bienvenida. Buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Muchas gracias, Maxi, muchas gracias, Anele. Y lo primero que quiero hacer es expresaros mi agradecimiento más profundo bueno, primero por escucharme y segundo por confiar en este proyecto que para mí tiene ya, digamos, pasado toda la fase de mi tesis doctoral y tal. A partir de este momento tiene más de apostolado, de alguna manera, ¿no? Es decir, de hacer algo para convencer, ¿no?, al mundo de la importancia de lo que hacemos. A continuación quiero agradeceros, bueno, pues a todos los que estáis ofreciendo generosamente, ¿no?, parte de vuestro tiempo para compartir, ¿no?, este rato, y que, bueno, que podamos pues encontrar, ¿no?, un espacio en el que dar cabida, bueno, pues a esto que todos, como decía Maxi, sabemos, porque lo hemos comprobado, ¿no?, de forma empírica a través de nuestros ensayos, de nuestro coro. Ahora mismo Maxi me contaba una anécdota súper bonita, ¿no?, que a él le acaba de ocurrir este fin de semana con su coro infantil, o con uno de sus coros infantiles, y que, claro, si es que lo estamos viendo día a día, ¿no? Pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es, como también decía Anele, poderlo demostrar científicamente, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues yo creo que ahora estamos en el camino. Ya se están haciendo, sobre todo en el mundo anglosajón, muchos estudios de investigación en este sentido o en otro, o de manera paralela, pero bueno, ya también está, ¿no?, tenemos que centrarnos en nuestro mundo y bueno, en nuestra cultura, ¿no?, de alguna manera, para ver qué repercusión tiene esto que estamos haciendo, y sobre todo poder contarlo y poder compartirlo a, bueno, pues a los cuatro vientos, ¿no? Que por los cuatro vientos para nosotros, o por lo menos para mí, imagino que será como para vosotros, ¿no?, a las instituciones o a la sociedad en general, y a las instituciones en particular, ¿no? Bueno, que al final son los que tienen que, en algunos casos, tienen la llave, ¿no?, para poder desarrollar nuestros proyectos. Sabes, Nuria, que cuando nos encontramos en Madrid y vos me contaste sobre tu tesis y sobre este proyecto, me empezaron a cerrar muchas cosas, ¿no? Por eso, más allá del
es sumamente interesante e importante este paso que se está dando con esta investigación. Todos sabemos que en la pandemia nosotros pudimos ver el efecto que tenía, aunque sean esos ensayos virtuales, ¿no? La gente cómo se sentía acompañada, se sentía contenida, seguía sintiendo un lugar de pertenencia. Simplemente valía prender la computadora y ver cómo se les transformaba la carita a medida que iban apareciendo los cuadraditos, y cuando veían ese producto musical, un poco quizás artificial, de tanta tecnología, pero bueno. Y entonces realmente decía, bueno, podemos llevar científicamente un valor, porque todo podemos decir, pero queda solamente en lo que decimos, no tenemos cómo demostrarlo. Y por el otro lado, nosotros acá en Argentina, hace muchos años, vamos detrás de una ley coral, donde, bueno, siempre tratamos de justificar y fundamentar la importancia que tiene nuestra actividad. Obviamente, desde lo artístico, desde lo educacional, desde como patrimonio cultural, eso fue relativamente sencillo poder plasmarlo porque hay años de historia que sustentan y sostienen eso. Después, por el otro lado, como calidad de vida, lo hemos visto con médicos. Hay un médico en Ecuador que es director, y él trabaja esa actividad con sus pacientes, con los que quieren, por supuesto, y él fue de alguna manera haciendo estudios cognitivos con esas personas. Y bueno, es impresionante el resultado de cómo ha mejorado cognitivamente esas personas. Él se dedica a personas mayores, en gran parte cómo ha mejorado sustentablemente el estado cognitivo, que ha mejorado, que se ha recuperado, en otros casos quizás un poco menos, pero lo ha detenido, y en otros casos quizás un poquito menos, ha retrasado ese deterioro cognitivo. Entonces, bueno, cuando me contaste dije, es otra pata más que podemos poner para poder fundamentar esto. Así que bueno, nada, para los que no te conocen, ¿quién es Nuria Fernández? Que sabemos que sos directora de coro, que coros dirigís, y bueno, y este doctorado que hiciste, ¿de qué es? Contanos un poco y después ya nos metemos de lleno al tema. Muchas gracias, Maxi, porque bueno, pues ya sabes que estamos, porque hemos hablado mucho de todo esto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y comparto, ¿no?, plenamente todo lo que has comentado, y es cierto que también se están haciendo poco a poco muchos estudios, van creciendo dentro del ámbito, vamos a decir, cognitivo, o de los beneficios para la salud de manera muy específica. También, por ejemplo, desde el punto de vista postural, o de cómo mantener, es muy interesante. Por ejemplo, en Australia se han hecho muchas investigaciones en torno a la música coral, pues eso, en el ámbito de la salud mental, por ejemplo, con enfermos de salud mental, y cómo les ayuda, ¿no?, a tener un orden en su vida, a generar una rutina, etcétera, que son, digamos, hábitos muy saludables. O igualmente para las personas que para tener, vamos a decir, ir ganando en edad de manera saludable, con los buenos hábitos posturales, la respiración, etcétera. Entonces, esto es como más fácilmente demostrable, ¿no?, podríamos decir. Pero todos sabemos que cuando uno canta, ¿no?, pues aquí decimos su mal espanta, pero también te abres mucho, ¿no?, o sea, pones mucho de tu interior en tu voz, ¿no?, y en el tiempo compartido con gente, ¿no? Y esto ya es una, digamos que entramos en el mundo de lo emocional, y lo emocional, pues, bueno, pues tiene mucho de subjetividad, y todo, además de intangibilidad, ¿no? Es decir, estamos en un terreno en el que no podemos, o es muy difícil, ¿no?, precisamente tocar o medir, y a mí era lo que, o sea, esto es digamos, este afán, este anhelo, ¿no?, de querer
mostrar al mundo lo que yo sabía a través de lo que estábamos diciendo, de nuestra experiencia, de nuestros grupos. Yo tengo chavales que han empezado conmigo con 7 años y hoy en día con casi 30, ¿no? Y ya de niños han pasado por muchas fases de su vida, pues hemos compartido un montón de experiencias y yo sé cómo el cantar en un coro ha influido en sus vidas, ¿no? Entonces para mí era un propósito, ¿no? Y bueno, pues como de alguna manera un deber, ¿no? Poder demostrar esto, poder mostrar, poder encontrar la manera de contar esto al mundo, pues ya no solo desde digamos, desde mi emoción, desde mi propia emoción, sino de una forma, pues, científicamente demostrable. Y así empezó esta aventura que bueno, pues terminó con la defensa de mi tesis en el año 2014-2015, en ese curso académico, y bueno, pues años después sigo un poco en esa línea, ¿no? Porque, bueno, pues seguro que habéis hecho un trabajo de investigación en algún momento y sabes que es, bueno, pues que es un camino que según vas descubriendo cosas, pues se van abriendo muchas más puertas, ¿no? Y muchas veces muchas más posibilidades. Y bueno, pues en su día, después de ya presentar la tesis con un equipo de compañeros de diferentes ámbitos, del ámbito de la psicología, del ámbito de la estadística, etcétera, pudimos hacer una validación, que era lo que te comentaba antes, del instrumento, entendiendo instrumento como un cuestionario que sirve para medir de manera muy específica las emociones, por así decir, las percepciones, etcétera, que es un instrumento que se llama escala Likert, que es un cuestionario de afirmaciones, podríamos decir, que tú tienes que ir, a las que tú tienes que ir respondiendo con un grado de acuerdo o desacuerdo en una escala lineal de medida. En este caso es del 1 al 5, ¿no? En casi todas las preguntas. Entonces tú te tienes que identificar con eso que estás afirmando. Y bueno, esto es un tipo de instrumento, como digo, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el mundo empresarial, sin ir más lejos, ¿no? O en los estudios de mercado, para, bueno, pues ver en qué sentido van digamos, el gusto, ¿no?, de las personas por un determinado producto, etcétera. En este caso, pues nosotros lo que estamos haciendo es medir la percepción, que es lo que pretende este instrumento. Este instrumento, bueno, pretende, y hoy en día podemos decir que ha quedado validado científicamente. La verdad es que tuvimos, después de mucho trabajo, la suerte de poder publicarlo en una de las... o sea, una revista que tiene, digamos, dentro del mundo científico un reconocimiento del Q1, que es uno de que es el estándar más alto de reconocimiento científico, que es Psychology of Music. Y bueno, pues quedó refrendado este instrumento o sea, de manera que esa validación, era lo que comentábamos antes también, esa validación lo que muestra es que este instrumento mide lo que dice que quiere medir, ¿vale? Y lo que quiere medir este instrumento es la percepción que tienen los cantores de lo que les aporta el canto coral. Y así es como hemos llegado bueno, pues al día de hoy. Me parece sumamente interesante. O sea, acá el trabajo, el cuestionario principalmente apunta a que los cantantes, los integrantes de los coros completen este formulario, no tanto los directores. Bueno, los directores, si quieren, pueden hacerlo desde su experiencia, pero se tienen que poner en el papel del cantor. Si en algún momento lo fueron, ¿no?, fueron cocineros antes que frailes, pues en ese caso hay que responderlo desde la perspectiva del cantor, ¿vale? Porque efectivamente nosotros lo que necesitamos como directores es saber y mostrar lo que ya estamos diciendo, lo que aporta a los cantores nuestro trabajo, ¿no? Que ya sabemos todos que no gestionamos solamente la música, ¿vale? Porque no gestionamos, pues eso, las emociones de las personas, el
el ambiente, ¿no? Dentro del grupo, las relaciones interpersonales, en muchos casos las relaciones intrapersonales, es decir, el cómo ves florecer a una persona, ¿no? Dentro de un grupo que llegó a lo mejor súper tímida o como me comentabas tú antes, ¿no? De este fin de semana o cómo y de repente encuentran un entorno con el tiempo no hostil en el que sentirse a gusto y sentirse sobre todo seguros, ¿no? Que esto es algo muy difícil de encontrar, si te paras a pensar, muy difícil de encontrar en la sociedad que hoy en día estamos creando o nos están creando, ¿no? El sentirse plenamente seguro y confiado en un grupo de personas, dentro de un grupo de personas, yo creo que eso con el tiempo se va a convertir en algo muy valioso, porque no hay tantos entornos así, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, volviendo a tu pregunta, que a veces parece que me voy a la rama, pero siempre vuelvo. Y volviendo a tu pregunta, si los directores quieren participar, por supuesto, o sea, de manera activa, resolviendo el cuestionario, por supuesto pueden hacerlo, pero tiene que ser desde la perspectiva del cantor. Y luego quizá la aportación más valiosa que podemos hacer los directores es animar a nuestros cantores y perseguirles un poquito para asegurarnos, pues eso, de que pueden responder el cuestionario, que se tarda literalmente menos de 10 minutos en contestar. Ahora vosotros podéis a lo mejor también compartir vuestra experiencia en ese sentido. Y nada, son menos de 10 minutos, ¿no? De la vida de todos. Yo sé que para mí el tiempo es algo súper valioso y nunca lo trato de una manera intrascendente, ¿no? Pero sé que 10 minutos en un momento dado pueden ser todo en la vida de una persona, pero bueno, en este caso es ese buchito, ¿no? de generosidad para, bueno, poder contribuir a algo que va a ser pues del bien común, ¿no? Mira, aprovecho y te pregunto dos cosas. Uno, cuando estuvimos allá, vos me hablaste sobre el entramado social, ¿no? Que también eso podía demostrar el resultado final de esto, cómo se genera ese entramado social. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Y después, que me digas más o menos, ¿cuánto pensás vos, cuántos cantantes o cuántos cuestionarios respondidos necesitamos para poder tener un resultado realmente lo más cercano posible a la realidad? Uh-huh. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, como dicen en la tele, ¿no? Bueno, como decían antes, yo ya no la veo, pero bueno, la cuestión es que yo creo que es muy interesante, ¿no? Pararnos a pensar cómo va evolucionando la sociedad, pero bueno, también esto es, o sea, desde el punto de vista de la sociología, es algo que se ha estudiado mucho y el cómo, o sea, por ejemplo, todo el tema del asociacionismo, que es, digamos, un movimiento que surge pues desde finales del siglo XIX y que va creciendo a lo largo de todo el siglo XX. El movimiento coral, precisamente, surge en este momento también. El movimiento coral, tal y como lo entendemos hoy en día, ¿no? Surge en Europa, en Centro Europa, y desde ahí, bueno, pues ya digamos que va emigrando en muchos casos. Por ejemplo, el cómo emigra, ¿no? El cómo migra, mejor dicho, el movimiento coral desde Europa hasta América es algo muy interesante, ¿no? Que también o sea, no se ha estudiado, por ejemplo, todo lo que a mí me gustaría, pero también se ha estudiado y cómo precisamente migra, pues tanto desde el punto de vista académico, de muchos académicos de Centro Europa, de Alemania, que van a universidades de Estados Unidos a montar directamente, a organizar, ¿no? Las cátedras de música en universidades estadounidenses y cómo desde ahí pues va a su vez también migrando, ¿no? hacia América del Sur. Bueno, entonces, desde ese momento en el que el concepto de sociedad cambia tanto, también de la aparición, ¿no? de una de las clases sociales que, digamos, que cambian la estructura completamente, ¿no? Que es el proletariado, etcétera. Bueno, pues, y que también ahí incide mucho el canto coral, porque se entendía la actividad coral que en Europa surge solamente como una actividad masculina, de la mano de los orfeones, ¿vale? Pues el movimiento coral trata, digamos, o la gente que controlaba empresas, etcétera, montar coros para que alejar de la mala vida, de la bebida, de los bares y tal, a los hombres que trabajaban en fábricas para que luego fueran más productivos. En fin, todo en esta vida se puede manipular, vale, pero todo eso va evolucionando y, digamos, pues en la década de los 80, de los 90, etcétera, se empieza de la mano de estos movimientos asociativos
a estudiar el concepto de capital social. ¿Vale? Entonces, el capital social, hay un politólogo norteamericano que se llama Robert Putnam, que hizo unos estudios muy interesantes y en concreto ponía como ejemplo a las asociaciones o las sociedades corales, ¿no? Como entidades en las que o sea, se generaba una gran riqueza social debido al entramado que los grupos que se reunían, los grupos de personas que se reunían con un fin común, que era, pues eso, hacer música juntos, pues en torno a esa actividad, además, se generaban una serie de riquezas que beneficiaban y que mejoraban la vida de las personas, en el sentido de, pues ponía ejemplos, ¿no? Pues si alguien se quedaba sin trabajo, todo, de alguna manera, el grupo trataba de ayudar. Si alguien estaba en una situación desfavorecida, pues si alguien necesitaba un favor por un hospital, porque alguien que tenía un conocido, o sea que se genera lo que normalmente hacemos con un amigo, con unos amigos, es, digamos que se genera como un microuniverso dentro de lo que es el coro, en el que digamos que todo este flujo, ¿no? de ayudas, de aportaciones y de enriquecimiento, pues se incrementa por ese, digamos, por ese amor en principio a la música y a la actividad que se están haciendo juntos y luego por otro lado por el sentimiento que va creciendo hacia las personas, ¿no? que forman parte de ese grupo. Esto en cuanto al capital social. Vale, más o menos. Y lo otro que me preguntabas, perdona, era que me habías dicho... Era, ¿cuántos cantantes necesitamos al Ah, menos es verdad, sí, sí, como sí, para sí. poder tener un acercamiento más a la Bueno, realidad? la muestra, claro, en estos estudios estadísticos, cuanto más alta es la muestra, más fiable es, ¿vale? ¿A partir de qué números estaríamos hablando de una muestra? Hombre, a mí me gustaría que llegáramos por lo menos a doblar, ¿vale? Esa cifra, pero bueno, por lo menos 600 o 800 cantantes, cantores, coreutas, como queramos llamar. Está bien. Deberíamos poder llegar a O sea, más y del a doble, partir ¿no? de A ahí, o más de sea, el 1200. máximo no hay tope, ¿eh? No hay tope. Cuantos más, mejor. Ok. Cuantos más, mejor. Y pregunta, ¿está contemplado en algún rango etario esto en particular? ¿Desde qué edad hasta qué Mayores de edad edad, de sí. cantantes? Por abajo, digamos que el límite es menores de edad, porque aunque la encuesta, o sea, mayores de edad, ¿no? No sé, aquí solo 18 años. 18 No años. sé, vale. Y luego por arriba no hay margen de edad, ¿vale? Porque a la hora de... bueno, luego hablamos brevemente del cuestionario, pero sí que es cierto que hay unas franjas de edad para luego poder medir si en determinadas edades el canto coral es más o menos importante dependiendo de una serie de factores, y el último rango hay más de 65, o sea que a partir de ahí todos los que quieran participar, y desde luego desde los 18 en adelante, libertad total. Ok, bueno, les contamos que Anele y yo completamos ese formulario y la verdad que lo hemos hecho. Anne lo hizo en 7 minutos, yo creo que lo hice casi en 10. Ella lo hizo desde un teléfono, yo lo hice desde la computadora. Es muy sencillo, muy, muy clara la consigna. No sé si querés contarnos un poco sobre el cuestionario y después, si querés, abrimos a Perfecto. que los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta o alguna duda y te quieren consultar, no hay problema. Genial. Pues muchísimas gracias. Mira, el cuestionario consta de 40 afirmaciones, ¿vale? Parece una cifra muy alta, pero luego ya veréis que es porque son frases en algunos casos muy cortas y es simplemente, como os decía, mostrar el grado de acuerdo o desacuerdo. En concreto, la escala que diseñé yo para mi tesis son 22 de esas 40 afirmaciones. Luego lo que hemos hecho, os comentaba, es
bueno, como en principio los cantores no están aquí, están los directores, se lo puedo contar con un pelín más de detalle. Hemos sumado a esta escala Likert, que os decía que es el cuestionario este que mide percepciones, opiniones o este tipo de sensaciones o emociones intangibles. Hemos sumado otras 2 escalas, una que está relacionada con, o sea, que se llama escala de la pasión, que entendida la pasión en este caso por lo que nos mueve a hacer algo que nos gusta, ¿vale? Para también vincularlo con la música coral, y luego otra escala de espiritualidad no religiosa, que tiene que ver con las relaciones intrapersonales, es decir, cómo se percibe a sí mismo la persona que canta, y una serie de cuestiones que son importantes, pues si necesita silencio para estar centrado, si necesita, o si se hace meditación, si no, es decir, ver cómo está relacionada consigo misma la persona y también las relaciones interpersonales. Y luego hemos puesto también unas medidas de la accesibilidad al ocio en los entornos de esa persona. ¿En qué sentido accesibilidad al ocio? Bueno, pues tanto económica, aunque este término no aparece en ningún momento, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, pues se pregunta, siempre que quieres viajar y tienes disponibilidad, ¿puedes hacerlo para conocer lugares nuevos? O no, o sea, se afirma en realidad, siempre que quiero y tengo disponibilidad, puedo viajar para conocer. Ahí ya estás midiendo si alguien... Si te dice que completamente de acuerdo, bueno, pues es que tiene dinero, ¿no? Para viajar siempre, o sea, que no se dice expresamente, pero de alguna manera se puede valorar un poco, ¿no? Ese aspecto. O también, pues decimos, en mi ciudad hay una amplia oferta de espectáculos a los que puede asistir como público, y al mismo tiempo tienes que, pues eso, valorar si del 1 al 5, si es así o si no es así. O también preguntamos si hay una amplia oferta de actividades en las que puedo participar de manera práctica, ¿no? Porque también sabemos si es alguien que canta en el coro pudiendo hacer teatro o danza o no sé, o pilates, ¿no? O simplemente es que canta en el coro porque no tiene otra opción, ¿no? Todo esto también nos interesa saberlo porque de alguna manera nos sitúa con respecto de otras alternativas de ocio, porque hay que tener en cuenta que nuestra actividad, aunque para nosotros es nuestro trabajo y nuestro medio de vida, pues para las personas con las que trabajamos en muchas ocasiones no, es un medio de ocio que, por otro lado, con esto no estoy quitando valor, pero claro, en su escala de valores, evidentemente, pues no es tan elevado el ocio como lo profesional que sería para nosotros. Pero bueno, también es importante, ¿no? Ser conscientes de esto y también, bueno, pues poder medirlo y crear un mapa en ese sentido, ¿no? De, bueno, esta persona está diciendo que el coro es muy importante, pero fíjate que tendría muchas más opciones de ocio y sin embargo elige el coro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya podemos relacionarlo pues con otros aspectos, ¿no? Si pues que estábamos hablando de la espiritualidad o de la pasión, o por qué le mueve por el grupo de gente que se genera, en el que se genera la actividad. Es decir, que creo que ha quedado un instrumento en ese sentido que puede ser muy completo, porque ya no solamente la idea, ya no es solamente medir, que eso quedó validado, ¿no? Con el instrumento que mide, o sea, no solamente medir los beneficios del canto coral, sino los podemos medir en función un poco del entorno del ocio y situar en el mapa, digamos, de oferta de ocio, esperemos que nos salga bien los resultados, el canto coral, ¿no? Con respecto del ocio, con respecto de la espiritualidad de la persona, con respecto de otras variables, ¿no? Que sería en el mundo estadístico. Bueno, creo que está todo muy, muy claro. La última, antes de abrir a que los chicos te pregunten, es, vos a esto ya lo aplicaste en España, quizás no esta versión 2.0 como planteabas hoy, que está ampliada, pero ¿qué resultados les tiró el cuestionario? ¿Qué pudieron ver? Pues mira, precisamente lo que comentaba antes, ¿no? La magia de la estadística es que agrupó las preguntas que yo había hecho un poco, hombre, no a voleo, ¿no? Pero sí que lo había hecho, pues desde mi percepción, las agrupó por temáticas en una serie de lo que se llama
factores, ¿no?, dentro de ese análisis estadístico que estaban súper definidos. Y esa definición venía por, o sea, el que salió con más fuerza y con más presencia, por ejemplo, era el sentido de pertenencia. O sea que para las personas esta actividad era muy importante porque les generaba un sentido de pertenencia a algo, ¿no? Luego, otro de los factores muy definido también eran los beneficios a nivel emocional y físico. Otro era el autoconcepto, ¿no? Era, es decir, que les ayudaba a tener una más confianza en sí mismos, se sentían más confiados y sobre todo les ayudaba también a mostrarse a los demás, ¿no? Comentábamos antes que alguien a lo mejor que, bueno, que es una persona que es muy tímida, en el grupo encuentra un instrumento con el que hacer algo que por sus propios medios o por sus propias circunstancias no sería posible, subirse a un escenario y compartir, o sea, que de repente un foco se ponga sobre esa persona y se convierta en visible para los demás, ¿no? Otro de los factores muy importantes era el de las metas colectivas, por ejemplo, ¿no? Es que es algo que se nos está olvidando en estos tiempos que corren, ¿no? Esto de la pandemia ha venido a poco a abatirnos, ¿no? En lo que no sé, al movimiento social de los grupos de personas, ¿no? De repente tener unas metas, o sea, las metas colectivas, yo creo, el concepto de meta colectiva es algo que se va perdiendo también porque estamos de alguna manera en estos momentos, entre comillas lo digo, como predestinados a luchar por nuestra propia supervivencia, ¿no? En algunos casos, que de repente el luchar como un grupo, yo creo que es algo que no debemos perder el objetivo, porque a mí siempre me da, bueno, pues cierta pena, ¿no? Cuando muchas veces, ¿no?, gente a tu alrededor o compañeros, colegas de profesión no entienden que, o sea, que aquí nadie, entre comillas, se lleva el gato al agua, ¿no? Que los proyectos son de todos y que cuanto más seamos juntos, más beneficios vamos a conseguir para todos juntos. O sea, aquí nadie se queda nada, ¿no? Sino que todos tenemos que luchar en el mismo sentido, porque si tú tienes un éxito, a la larga, eso para mí también va a ser bueno, porque o estás mostrándote o te han dado una subvención para algo, vale, pues yo puedo utilizar tu modelo para pedirla yo a lo mejor. Es decir, que el tema de las metas colectivas, tanto en cada grupo, ¿no?, como en el conjunto de los grupos, yo creo que es algo que no debemos olvidar, ¿no? Porque realmente al final o sea, los éxitos o lo que entendemos como éxito es muy efímero siempre, ¿no? Y al final lo que quedan son los grandes logros, siempre han sido colectivos, nunca han sido individuales. O sea, que esto último que decís es prácticamente parte del espíritu de Adicora. Durante muchos años la gente preguntaba qué me da Adicora, hasta que un día comprendimos esto, invertimos. ¿Qué le podés dar vos a Adicora, ¿no? Porque si cada uno podía aportar en esta construcción colectiva y en esta lucha colectiva, la realidad de todos iba a mejorar y vamos a tener una mejor actividad coral argentina para todos. O sea, nos beneficiamos todo lo que podamos trabajar en Adicora, este trabajo colectivo en pos de la actividad coral. Bueno, hace unos años lo entendimos y pudimos dar vuelta a la pregunta, ¿no? El que quería pagar una cuota pensando que tenía un servicio como el del cable o de algo así, dijimos, no, esto es otra cosa, este es un trabajo colectivo en pos de un beneficio para todos. Y bueno, me parece lo traigo a colación porque me sonó muy interesante para todos los que somos parte de Adicora y con tanta pasión y tanta generosidad siempre tratamos de aportar para esta construcción. Bueno, ¿les parece? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Me gustaría que se presente y que, bueno, que pregunte. Pobre Nuria, espero que no te asustes con las preguntas. Si hay algún incómodo, Seguro que las disfruto mucho. puede decir, de ese tema no hablo. No, mentira. No sé si alguien... Sí, Maru. Maru de Chazal. Hola, buen día. Soy Maru de Chazal, directora de coros de niños y jóvenes de la Universidad Nacional de Tucumán.
que es una ciudad al norte de la Argentina, muy chiquita, en donde hay una rica actividad coral. Una de las cosas muy, muy interesantes de todo lo que decís, Nuria, la verdad, felicidades por la tarea, el trabajo. Una de las cosas que me quedo un poco pensando en estos factores que vos hablás. Yo seguramente también han podido medir. Hay dos preguntas chiquitas, no sé si se relacionan o no. ¿Cómo pudiste, vos decís que son 40 preguntas, cómo pudiste llegar a resolver estas 40 preguntas dentro de esta escala Likert, que tienen una suerte de características particulares para que puedan tener verdaderamente la pregunta un impacto, digamos, para vos poder verdaderamente recabar la información que querés que la gente te responda? Eso por un lado. Y después, por otro, dentro de estos factores, que si bien son, como vos dijiste al principio, que tienen que ver con algo emotivo, algo subjetivo, algo intangible que tan difícil de medir, y que realmente uno dice, bueno, el canto coral incide en tantos aspectos, pero bueno, ¿cómo lo medimos? Y de los factores que vos hablás, del sentido de pertenencia, bueno, de las metas colectivas fundamentales que ya lo sabemos, de todo lo que vos dijiste, me queda sonando esto que digo, y en lugar de la música, cuando uno canta, en lugar del sonido, hay algo que le preguntás a la gente y si le impacta, lo sonoro, si le impacta el repertorio, qué es lo que canta, o cómo le enseñan a cantar. Eso también es parte de, que incide en la persona, también que vos decís, en este autoconocimiento, en la seguridad, en la ayuda a que nosotros podamos cantar y verdaderamente nos sentamos protagonistas de esto como individuo y dentro del conjunto. Bueno, es mi pregunta, no sé si queda claro. Queda muy claro y mira, me hace reflexionar mucho y me parece, ahora empiezo por la primera y ya enlazo con la segunda. Efectivamente, comentaba antes con Darío, Maxi y Anele que la escala que figura en la tesis era una escala de 60 ítems, ¿vale? A través de los análisis estadísticos, que de verdad que es lo de la magia de los números, yo que soy una negada con ellos, pero bueno, tuve ahí una colaboración importante a la hora de hacer ese tratamiento estadístico de personas que, bueno, de profesores, ¿no? De universidad, de profesores de universidad que, bueno, todos tenemos entre nuestros amigos, ¿no? Aunque nada más sea la gente que canta en nuestro coro, precisamente, me ayudaron a hacer esos análisis estadísticos para que la escala, digamos, que se fuera depurando. Bueno, ¿cómo se depura la escala? Pues a través de los análisis estadísticos, cada ítem, digamos, que se va agrupando en esos factores con un peso, o sea, con una medida muy alta. Entonces, todos aquellos factores o todos aquellos ítems, ¿no? O cada afirmación se le llama ítem, ¿no? Todas aquellas afirmaciones que iban teniendo un peso más bajo, los íbamos quitando, ¿no? Y de esta manera, digamos que la escala se quedó depurada en 22 ítems. Las otras preguntas que hemos puesto, los otros ítems, pertenecen a otras escalas que están relacionadas con, como te decía, con la pasión armoniosa, que es lo que nos mueve, es una escala de pasión de otro, digamos, de otro investigador que también está validada, y lo mismo con las escalas de espiritualidad. Entonces yo lo que he hecho ha sido combinar esas diferentes escalas en un solo instrumento para tener diferentes variables que luego podamos relacionar con respecto. Esto ya es digamos, un tratamiento estadístico, ¿no? Que lo podamos relacionar y ver si hay, pues eso, una correlación, lo que se llama una correlación entre la actividad coral, el sentimiento de pasión de las personas y la espiritualidad a nivel intrapersonal e interpersonal. Eso es lo que luego vamos a alinear, o sea, vamos a tratar de medir y establecer esa correlación entre todas digamos, entre todos esos factores, ¿no? De música coral, pasión, espiritualidad, ocio, entorno de ocio, accesibilidad al ocio. Y lo que me preguntas en cuanto a el mundo sonoro del coro, la verdad es que, mira, me parece súper interesante, y desde aquí animo a que si alguien quiere empezar esa línea, pues sería una línea de investigación
o sea, que podría aportar mucho y muy enriquecedor. De alguna manera, si te paras a pensarlo, es tan diferente porque entra ya, o sea, ya no entra, no es lo emocional, sino que entraríamos en el mundo de lo sensorial. Y lo sensorial ya es, desde una perspectiva científica, digamos que es un constructo muy diferente. Y a mí también se me escapa porque ya entramos en lo neurológico. ¿Vale? Y bueno, me parece, ya digo, que muy interesante, pero aquí estábamos moviéndonos en el ámbito de lo emocional. Bien. Claro, era mezclar un poco y en lo científico, digamos, siempre tienes que... Focalizarte. Ahí es, Claro. eso Sí, es. sí, sí. Ya se me Perfecto. abría un mundo, era algo inabarcable para mí. Claro, bueno, muchísimas gracias. A ti, Gracias. un placer enorme. Igualmente, gracias. Ahí antes había levantado la mano María Virginia Arellano, me parece. Igualmente ahí veo que están preguntando, por un lado, planteaban que si pudieran ver el cuestionario, quizás podrían hacer preguntas más certeras, o preguntan cómo se va a llegar. Bueno, después cuando termine la charla, nosotros vamos a enviar un link donde van a tener acceso directo al cuestionario, lo pueden ver, y por el otro lado, después de un tiempo, daremos un tiempo para contestarlo, pondremos un plazo, y después, bueno, que se hagan todos los análisis. Seguramente tendremos un informe de todo eso, y ahí eso lo presentaremos, ¿no? Van a tener acceso al resultado final. Bueno, es así, ¿no? Por Nuria, supuesto, sí. sí. Bueno, María Virginia Arellano, por favor. Y después creo que Marita Puga, ¿no? Buenos días, muchas gracias a Vicora y muchas gracias, Nuria. Realmente resueno absolutamente con todo lo que estás compartiendo. Me parece maravillosa tu investigación. Quería preguntar un dato muy práctico, que era si había un plazo de entrega de los formularios. Por eso, bueno, ya lo dirá la organización de Vicora, supongo. Bien. Así es, María Virginia, muchas gracias. Yo creo que, bueno, que eso ya nos pondremos de acuerdo, pero vamos, será un plazo generoso, ¿no? Tampoco demasiado para que no nos perdamos, digamos, en el túnel del tiempo. Un plazo que nos permita, bueno, o que nos permita hacer recordatorios de recordad que estamos todavía, y que también, según vayamos viendo, ¿no? Cuál es la reacción, porque eso podemos ir viendo las respuestas que estamos recibiendo, pues, bueno, pues podremos determinar, ¿no? Pero yo creo que sí, claro, que habrá que poner un plazo para que nos podamos organizar todo. Bien. Lo otro que quería hacer era un aporte porque se me vino rápidamente a la memoria, no sé si Nuria estás en contacto o alguien de aquí la conoce, la maestra Mónica Bravo de la Universidad de Quito. Alguien la conoce. Viene realizando una investigación científica justamente, pero ella se ha centrado en los efectos del canto coral durante el periodo de aislamiento sanitario. Quería solamente saber si conocías ese estudio, lo está desarrollando así con toda la seriedad y todo el aval científico, exactamente como estás Nuria. Eso me recordó. No lo tengo acá el cuestionario, pero era un cuestionario abierto, o sea, otra forma de investigación, pero muy valioso y muy jugoso. Pues no lo conozco, María Virginia, y te agradezco mucho, ya lo he apuntado, ¿verdad? Mónica Bravo, me has dicho, ¿no? Mónica Bravo, el coro se llama Voz de Luna, de Quito. Pertenece Pero vamos, lo apunto y bueno saberlo para, bueno, pues poder conocer su trabajo y ver cómo todo es complementario, así que fantástico. Exacto, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Marita Puga, por favor. Sí, buen día para todos, que ya nos dijimos. Hola, Nuria. Bueno, en principio, decirte que me parece muy bueno que puedas contar tu experiencia y toda esta investigación que estás haciendo. Algo parecido a lo que dijo María Virginia, por ahí, bueno, yo
he hecho algunas veces, tengo un coro de adultos y en una oportunidad también hice un trabajo de campo donde pude hacer varias preguntas y que me llevaron a poder ver qué es lo que pasaba dentro del coro y qué es lo que les pasaba a las personas. De acuerdo a tu investigación, a tu serie de preguntas, vos podrías definir algunos datos de respuestas concretas a ese efecto que provoca el canto en las personas. O sea, yo te escuché porque obviamente provoca muchos beneficios neurológicos y uno los puede comprobar, aquellos, creo que varios de nosotros podemos tener estas experiencias, pero vos que ya has hecho este tipo de trabajo, ¿tenés una respuesta concreta de un efecto del antes y el después, que es lo que provocó en las personas? Lo del antes y el después, establecer una línea personal en algo, digamos, en una situación, o sea, una línea personal, una línea temporal, perdón, en un momento determinado, porque o sea, no hay ninguna pregunta que diga, si llevas cantando, o sea, ¿cuánto tiempo llevas cantando en el coro? Porque no nos, o sea, es como siempre decimos, o sea, hay que tratar de focalizar, porque si no tienes que cortar por segmentos desde una perspectiva longitudinal, ¿no? Que es un estudio en el tiempo, para ver si va variando la percepción a lo largo de... O sea, digamos que serían otras fases del estudio, ¿vale? Entonces, en principio, digamos, lo que se ha percibido o lo que ha definido, ¿no?, el estudio eran los factores que comentábamos antes, que es en los aspectos en los que este cuestionario en concreto lo que trata de medir es las aportaciones que perciben los cantores que el canto coral les ofrece, ¿no? En el sentido de, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? La autorrealización o el autoconcepto, ¿no? Las metas colectivas, el sentido de pertenencia. Digamos que en esa línea es donde va, en la línea de lo emocional y de las relaciones interpersonales e intrapersonales, es decir, con uno mismo y hacia los demás, es lo que está tratando de... Y en el entorno del grupo es lo que trata de medir el cuestionario. Bueno, muchas gracias. Es ahí donde nos hemos quedado. También, como todo, el estudio tiene sus limitaciones. Hay tantas cosas que se pueden medir, pero bueno, la buena noticia es que ahí está, ¿no?, el mundo de la investigación para que se generen otras líneas de investigación y en torno a esto, ¿no? Hay muchísimo que fijaros ya con todo lo que estáis comentando, ¿no? Digamos, el factor del tiempo, ¿no? Si esa percepción va cambiando, hay mucho que se puede investigar a partir de aquí, ¿no? Que yo os animo a que, bueno, pues si conocéis gente o vosotros mismos estáis haciendo, ¿no?, un trabajo, que tenéis que hacer un trabajo fin de máster o una tesis doctoral, o pues, oye, el mundo del coro es que da realmente para muchísimos posibles estudios, ¿no? Y hay tanto, está prácticamente todo por investigar. Así que bueno, hay que empezar en algún sitio y también cada uno en su ámbito de investigación acotar en algún sitio. El mío se queda ahí. Bueno, muchas gracias. Por ahí yo te lo pregunté porque al hacer tu investigación a lo mejor ya habías tenido el hecho de respuesta a algo de lo que ya habías investigado, ¿no? Algo concreto, a eso me referí más que nada. Pero bueno, creo que estamos más o menos todos en la misma línea y todo suma para que sigamos adelante, ¿no?, con esto y lo que podamos ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marita, un placer. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí volvió Ánel, se nos había ido Ánel. Sí, yo quería preguntarte en qué número de la revista Psychology of Music está publicado el estudio. ¿Está publicado ahí, en una de las revistas? Sí, pero no me lo sé. Espera ¿no que te acordás? Pero vamos, que estoy aquí al ordenador y no tardo nada en buscarlo. De memoria no me lo sé porque mi cabeza no soporta tanta información. ¿En qué año, por lo menos, capaz Sí, se publicó? es del 21, es del 21. O sea, la tesis del 21 ahora. Sí, la tesis está...
quiero decir, en los repositorios de tesis doctorales de España que están en abierto, ¿sabes? Hay un repositorio que se llama Thesaurus, no, ¿cómo es? Bueno, yo os puedo mandar, si tenéis la curiosidad, digamos, Sí, yo sí, sí. vale, Por leerla. para poder Me acceder a gustaría la leer. tesis, Sí. yo, bueno, de hecho, no sé si, Maxi, yo creo que te la envié, siéntete libre de Ok. o sea, de compartirlo pues, enviarla a quien te la Buenísimo. pida, etcétera. Y aquí os Bueno, pongo la cita, ¿vale? Os la pongo en el chat. después. Y si no, yo te la vuelvo a enviar, no te preocupes, porque... Sí, 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 yo estoy seguro que la Mira, tengo. esa es la... Después quizás a los inscriptos, ¿sí? Nos podés nos mandar. mandaron, sin sí. problema. Eso Ok. está, vamos, el conocimiento científico está ahí para el bien común. O sea, Exacto. no es como tengo Totalmente de la acuerdo. partitura, no la se la doy a nadie. Sí. No, no, no. Esto es todo lo contrario, es para cuantos Ah, más, mejor. claro, claro. Está bien. Sí, porque yo recibo la revista desde hace muchos años porque estoy en la asociación de acá de Argentina, que es ACOM, que seguramente vos conocés, la Sociedad Argentina para Ciencias Cognitivas de la Música, que está asociada y que recibimos la revista Psychology of Music, que la recibíamos en papel y ahora nos mandan en forma online. Así que bueno, quería, Pues gracias. ahí lo tienes en el número, en el chat. Bueno, ahí Juana Agudelo quería preguntar algo. Sos de Colombia, ¿no? Hola, buenos días, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. están? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Es una pregunta específicamente, no sé si sea el espacio, para la maestra Nuria. Yo vengo actualmente cursando mi estudio de posgrado. Es un posgrado en pedagogía, está entendido pues desde la óptica teórica germánica. Y mi trabajo tiene un interés justamente a partir de los repertorios, pero estos leídos y clasificados como fines educativos, a partir de, o sea, cómo los repertorios se pueden clasificar no desde el interés musical, técnico, expresivo, sino desde una lectura pedagógica como fines educativos, o sea, como fines sociales, como fines culturales. O sea, todo esto que hay implícito en los repertorios que, digamos, nos proporcionan en torno a esta construcción de la formación y la autodeterminación, o cómo contribuyen al proceso formativo en un sentido amplio de los estudiantes. Me ha costado mucho, sobre todo, encontrar artículos que tengan que ver con la clasificación de repertorios diferentes a los intereses musicales. Yo quisiera saber, maestra, como sé que usted actualmente trabaja con la Universidad de La Rioja, si es el repositorio de pronto de trabajos de investigación conoce material que me pueda ayudar como a la parte de antecedentes, aunque ya voy pues en la construcción de incluso del instrumento, pero sigo, porque ahora me llevo una sorpresa con este trabajo, que veo que pues es importante ahora mismo consultar su trabajo y conectar por ahí cosas, entonces quería saber si de pronto conocen el repositorio material que pueda servirme o cómo puedo acceder a él. Muchas Pues gracias. gracias a ti, Juan, por contarnos, ¿no? tu experiencia y ahora mismo tu trabajo, ¿no? En qué estás haciendo tu trabajo, que me parece muy interesante, pero un poco enlazando con lo que le comentaba Marita, claro, al entrar ya aquí el componente musical, ¿vale? Y en concreto el repertorio, en cómo afecta, ¿no? Digamos, no luego al entrenamiento, vamos a decir, ¿no? Técnico musical, sino a lo emocional. Uf. O sea, me parece muy complejo y te doy la enhorabuena, ¿eh? No, pero me parece muy complejo porque, claro, en el momento que lo emocional es lo que decíamos, ¿no? Se mezcla con lo técnico musical, pues ya entramos en otro entorno. La verdad es que no conozco, bueno, estudios sobre repertorio, no tanto aplicados al mundo coral, la verdad, pero bueno, voy a estar muy atenta a partir de ahora, porque si sé de algo o me entero de algo, como además creo que somos amigos en Facebook, pues Sí, maestro. nos podremos poner en contacto y la verdad es que voy a estar muy pendiente porque me parece desde luego un enfoque y una perspectiva muy interesante, ¿no? Del trabajo de repertorio no aplicado, ¿no? al entrenamiento musical o técnico musical, sino ¿no?
darle un enfoque más emocional, ¿no? A Al la mundo de formación, sí. Pues siento no Bueno, poder maestra, muchas ayudarte en gracias. este momento. Siento no No, está poder muy bien. ayudarte. Bueno, muchas Su gracias. trabajo ya es una gran ayuda, de verdad que ahí voy a estar en el tema pendiente. Muchas gracias. A vos. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿No? Bueno. Acá sí le vamos a pedir muy encarecidamente a todos que nos colaboren, que nos ayuden a difundir el link para que sus cantantes lo puedan completar. Apenas 7-10 minutos lleva al completarlo. Realmente creo que es sumamente interesante y muy importante los resultados que podamos ver, ¿sí? Para poder tener una lectura un poco más profunda de lo que siempre decimos en palabras y podamos tener algo que científicamente le dé validez a esto. Primero para poder seguir viendo cómo sigue el desarrollo y ver cómo podemos seguir profundizando el crecimiento de la actividad coral. Y por el otro lado, los que estamos acá en Argentina, también porque creo que es una gran columna para fundamentar por qué necesitamos esa ley coral que tanto estamos buscando. Creo que nos dan muchas herramientas y que todos los cantantes de ustedes lo completen, realmente nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ahora seguramente nos quedaremos con Nuria unos minutos para definir cuánto tiempo vamos a poder a dar para que se complete este formulario. Y bueno, no sé, Nuria, si te queda algo más por querer aportar o si alguno a raíz de esto surge alguna pregunta más sobre el cuestionario, sobre el impacto o todo esto. Bueno, no, yo Ah, solamente... ahí te ¿Alguien? están preguntando si la tesis Sí. no está escrita en español. Sí, la tesis sí está escrita en español, es el artículo de Psychology of Music el que está escrito en inglés, digamos, es la validación, pero todo el tema de la tesis, en el que, bueno, pues en la tesis hay una introducción en la que se habla de cómo surge el movimiento coral en Europa y luego en España, y bueno, se queda un poco ahí porque en algún sitio había que cortar. Y luego hace un estudio sobre todo el tema de los grupos, cómo se genera un grupo, cómo se articulan los grupos, etcétera. Y luego ya nos vamos hay un estudio descriptivo de cuáles son los perfiles de los coros. O sea, sí que está en español, tranquilidad, que eso sí es un poco rollo, ¿eh? Os vais a aburrir, ya digo, son muchas páginas. Ahí le digo al maestro Polito que nosotros después vamos a mandar por mail el link donde está la tesis para que la puedan tener. Ahí la maestra Karina Segade de Ushuaia, Tierra del Fuego, te quiere hacer una pregunta, Nuria. Buen día. No, en realidad no sé si es una pregunta. Pienso en esto último que decías, Maxi, y creo que si hay una tesis que ya está publicada, el fundamento científico está. Creo que es genial poder hacerlo a nivel Latinoamérica o América en general. ¿Esto se hizo solo en España, Nuria? Sí, en principio sí, o sea, en principio y en final, vamos, la validación de la escala, o sea, la escala se pasó en España y se pasó, luego se validó esa misma escala con las mismas, digamos, con las mismas respuestas y el estudio está solamente hecho en España. La idea es, bueno, pues ir con poco a poco, ¿no? Ir ampliando el estudio porque al final la música coral esto sí que es globalización, ¿no? Es un fenómeno global y a todos nos interesa también, ¿no? Ver si en todos los sitios se siente igual, que yo personalmente creo que sí, pero tengo que demostrarlo, tengo que poder demostrarlo, ¿no? Si la música coral tiene esa fuerza que yo he comprobado, ¿no? Que tiene en España, pues ver si ocurre también, bueno, pues en otros países, ¿no? En Argentina, pues aquí tenemos, ¿no? Amigos de Colombia o en Ecuador, etcétera, en cualquier, o sea, ir pudiendo, o sea, poder desarrollar un estudio
comparativo también, ¿no? Y poder demostrar eso en cuanto más, digamos, sitios podamos replicarlo, pues más fuerza va adquiriendo también el estudio, ¿no? Porque al final Claro. lo que digo aquí el éxito de uno debe ser el éxito de todos, ¿no? Entonces, si podemos demostrarlo en un sitio y en otro sitio, pues vamos a tener más argumentos aún. Así que la idea es esa. Y para mí, personalmente, bueno, pues empezar por Argentina es especialmente importante, me siento muy ligada, ¿no? a vosotros, y para mí Adicora, he de deciros que siempre ha sido un referente. Yo tuve la suerte de conocer a Garabano, Alejandro Garabano, hace muchísimos años, te lo comentaba Maxi, coincidimos en Rotterdam, creo que fue, en un simposio de la Federación Internacional, cuando se estaba gestando Adicora. En ese momento ella me mandó los estatutos, etcétera, cómo estaba trabajando, y para mí siempre ha sido un referente, porque realmente Adicora es de las entidades dentro del mundo de Hispanoamérica que ha tenido, bueno, pues y que tiene una trayectoria más larga, ¿no? Y que para para muchos de nosotros ha sido una guía, ¿no? Una lucecita que nos, bueno, para generar aquí la propia, ¿no?, Asociación de Directores en España, que yo que estuve, digamos, en el proceso de fundación, ahora soy socia de número, vamos a decir, ha sido un auténtico referente, ¿no? Entonces, poder iniciar esta andadura en América de vuestra mano, para mí es un auténtico placer y un privilegio, y no quiero dejar de decir que, aparte de, bueno, Max y Anele, que tuvimos la oportunidad de veros, Esteban, a quien también conozco personalmente y le tengo un gran cariño, pues tengo amigos muy queridos como Ariel de Córdoba, a quien quiero muchísimo, ya lo sabes, maestro, que te quiero mucho. Irene, que vino a España y tuvimos la oportunidad de vernos, y es decir, bueno, que os quiero mucho, ¿vale? Porque nos une, para mí, de verdad que habéis sido en este sentido, ¿no?, del movimiento asociativo de los directores, un auténtico referente, y es un auténtico placer y un privilegio poder iniciar, ¿no?, este caminito, que espero que sea largo y fructífero, largo por lo que podamos caminar juntos, ¿no?, y muy fructífero. Poderlo hacer de vuestra mano para mí es un privilegio, de verdad, y muchas gracias. Perdón, vuelvo al planteo original, que a lo que voy es a esto, lo que decían de la ley coral, el fundamento científico hoy está. Todo lo demás va a servir, por supuesto, para nutrir la investigación, y me parece excelente y súper necesario, pero hay un fundamento con el cual presentarse e ir, porque ya estaría comprobado científicamente. Lo que pasa es que sería bueno continuar validándolo. Eso me parece que... Por supuesto. Claro, por eso, pero ya hay un algo, y eso es muy importante para todos. No, por supuesto que el fundamento va a ser la tesis de Nuria, ¿sí? Prácticamente, pero me parece que es apropiado que, si estamos hablando de una ley coral argentina, mostremos cuál es el resultado de esa tesis aplicada a la Argentina. Por supuesto, la punta de ese fundamento es la tesis. Pero claro, hay un paso previo que es súper importante, que está validado. Claro, esa es la importancia que tiene. No, por supuesto, pero necesitamos llevar ese proceso y eso que lo fundamento a la realidad que propone este resultado con números a la Argentina. Bueno, la maestra de Colombia, Eunice Prada Nagay, levantó la mano, así que la escuchamos. Nosotros es muy temprano acá en Colombia. Te escuchamos muy bajito, ¿eh? Ya. ¿Aquí me escucha mejor? Buenos días. Bueno. Bajito, ¿sí, mejor? Estamos muy bajito. Muy bajito. A ver. ¿Y aquí? ¿Y aquí mejor? Ahí sí. O igual. Ahí sí. ¿Ahí mejor? Bueno, aquí estamos muy temprano todavía en Colombia. Me siento muy honrada de poder participar en este conversatorio. Nuria y Maxi, agradezco pues el podernos invitar y meternos aquí unos cuantos colombianos, colegas míos que estamos en el conversatorio. Y pues decirte, Nuria, pues que aquí estamos para también ofrecerte tu apoyo y ayuda en lo que necesites en la difusión de este tema, que es muy interesante, que estamos trabajando
desde hace mucho tiempo también en Colombia. Ustedes saben acerca del conflicto, cómo estamos saliendo del conflicto armado y cómo eso ha significado el trabajo coral para nuestros niños y nuestros jóvenes de una manera muy, muy, muy importante. Desafortunadamente, tal vez en el hacer, en el diario hacer, no hemos podido decantar toda esta información y poderlo plantearlo desde una parte más académica, escrita y hacer esa difusión que seguramente tenemos esa obligación necesariamente aquí en este país, ¿no? Yo tenía una pregunta, pero yo creo que es un espacio bastante, pues estamos con nacionalidades distintas acá y tenía una pregunta muy específica que no sé si luego tú puedas darme unas luces a través de Maxi. Yo estoy asesorando algunas tesis y una en específico, hablabas tú de una caracterización. Hace mucho tiempo me leí tu tesis, tal vez desde que la colgaste allí en la primera vez. Me interesó muchísimo el tema y la recomiendo muchísimo y creo que mis asesorados también la citan bastante. Te conozco desde hace mucho tiempo. Y me impactó mucho, pero ahora estoy asesorando una tesis sobre el impacto del gesto en las distintas agrupaciones corales que hay acá en Colombia, que hay una gran diversidad. Y mi asesorada, que no pudo entrar hoy a la charla, ha tenido algunas dificultades en la caracterización. Entonces la pregunta puntual es, claro, como tenemos tal diversidad de agrupaciones corales, vocacionales, universitarias, de aficionados, establecer esos limitantes, o sea, esas líneas es muy complejo para una tesis y cómo el gesto se involucra de distinta manera en cada uno de estas caracterizaciones o de estos tipos de coros diversos. Entonces, no sé si este será el espacio o tienes algún comentario o posteriormente lo podemos hablar en donde tú nos des unas luces de cómo llegaste tú a tu caracterización en la tesis específicamente, que me parece muy buena. Es claro, obviamente está muy, muy dentro del ámbito tuyo y qué luces podríamos nosotros tener yo como asesora y mi asesoranda para poder no sacar a tanta gente, porque es que eso es lo que pasa en las caracterizaciones en una investigación. Tengo muchas otras preguntas más, pero bueno, Pues las mira, mando luego por escrito. Eunice, eso, estamos en contacto, ¿vale? Yo creo que lo podemos hablar en otro momento. De todas formas, bueno, mis contactos son absolutamente públicos, así que los pongo por aquí también. Si en Buenísimo. porque además la investigación, quiero decir que es así, ¿no? Que todo el mundo tenemos que ser accesibles porque es un poco... Ahí está mi correo electrónico y os paso mi teléfono también, creo que está en mi página web, así que tampoco estoy desvelando nada. Gracias. Para que podáis Gracias. contactar, ¿vale? Y entonces sí que únicamente vuelvo a lo mismo, o sea, en mi tesis yo no tuve que hacer esa caracterización del tipo de agrupación porque no nos movíamos dentro de un espacio académico de la música coral o de un espacio de, digamos, de formación, ¿no? Para decir, pues los coros... o universitarios o de gente que sabe música, o que no, al movernos estábamos estaba investigando en el tema de la emoción, ¿no? lo que genera en la persona que cantan en un grupo de personas esa actividad coral, ¿no? Entonces no fue necesario hacer ese tipo de caracterización tan específica en cuanto al perfil de la agrupación, al perfil musical o al perfil de competencias, digamos, ¿no? de la agrupación. Pero bueno, todo es, vamos, seguir creciendo y seguir definiendo y focalizando los diferentes tipos de investigación que yo sigo animando a que realmente se investigue más en música coral, ¿no? Porque todo esto no seré yo quien diga nada, porque además tengo muchos amigos musicólogos que se pueden enfadar conmigo. La musicología está muy bien, ¿no? Y los directores de coro debemos también, ¿por qué no?, investigar en musicología. Pero bueno, es que la música coral, o sea, tiene tantos ámbitos: sociológico, psicológico, neurológico,
muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, de actividades corales en entornos desfavorecidos, por ejemplo, en algunos países de Europa. Aquí en España no ha habido nada en ese sentido, pero sí que en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra me consta, o en Reino Unido me consta que se han hecho experiencias de coros o sea, de personas sin techo, o sea, de los sin techo, ¿no? O de los homeless, podríamos decir, en el mundo anglosajón, experiencias, y se han hecho estudios científicos como, bueno, pues si ese tipo de sentirse, digamos, dentro de ese grupo ha ayudado a personas a hacer en un momento determinado de su vida un clic y salir de eso y posteriormente ejercer voluntariado dentro de eso. O sea, es de verdad que incluso nos podemos dar cuenta, ¿no?, de la herramienta que puede ser el canto coral dentro de un entorno. Ya conocemos muy bien el pedagógico, pero terapéutico en muchos sentidos, ¿no? Terapéutico desde un punto de vista social en entornos desfavorecidos, que tenemos muchos ejemplos además, pues bueno, desde Venezuela, ¿no?, con el sistema, pero en concreto en la música coral, también con adultos, ¿no?, o en la salud mental, o en personas que están privadas de la libertad, en entornos de personas que están privadas de la libertad, ¿no?, en prisión, etcétera. Hay muchos ámbitos en los que la música coral puede ser una herramienta de crecimiento y de sanación, ¿no?, que no simplemente, o sea, en entornos mucho más concretos. Así que yo animo a que se investigue, a que se siga investigando y a que se abran cada vez más líneas, ¿no?, y veamos el poder, entre comillas, que está en nuestras manos, ¿no?, que muchas veces hemos normalizado tanto nuestra propia labor que no nos damos cuenta, ¿no?, de que tenemos ese maravilloso poder, vamos a decir, de cambiar la vida de las personas en un momento dado, ¿no? No solamente el que les toque la lotería, que de luego está muy bien, y como dice un amigo, el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. Y entonces, bueno, pues tenemos, ¿no?, esa gran riqueza, ese privilegio, ¿no?, que es el interferir de esa manera saludable en la vida de las personas. Mil gracias, Nuria. Bueno, Estamos en contacto, ¿vale? Me escribes cuando quieras. Claro que sí, mil gracias. Bueno, tenemos a Ariel y me parece que con él damos por terminado. No sé si de pronto surge una pregunta más, pero bueno, Ariel. Hola, buenos días a todos los que no he saludado. Primero, lo mío es muy sencillo, pero en dos partecitas. La primera es manifestar mi alegría de este domingo tan especial, gracias a Dicora, y compartir con seres muy especiales, como mi compañera actual de estudios, Karina, o a quien considero un hijo de la vida y de la música, como es Darío, y por supuesto con la maestra Nuria, con quien tuve la dicha de estudiar todo un año, el año pasado, y que me dio vuelta la cabeza, abrió mi cabeza como si fuese un libro y encontrar un montón de cosas. Yo voy a hacer una pregunta muy sencilla y concreta en función de que por culpa de internet me perdí varias partecitas capté que era la intención duplicar las encuestas, pero no entendí qué número ya hay de encuestados. Obvio que con mis coros, con los que tengo la dicha de trabajar, vamos a participar en su totalidad como para poder aportar un granito de arena, ¿no? No hemos empezado todavía, ¿no, Maxi? O sea, bien, esto de hecho es No. la presentación del proyecto para conseguir que colaboremos. Ella se refería a lo que pensaba que un mínimo de por lo menos de 600 personas estaría bien, pero le gustaría duplicarlo. A eso se refería de duplicar a un piso que ella pensaba de 600 personas. Bueno, bárbaro, porque en realidad en algunas partes de la conferencia le escuché, y bueno, me había perdido mucha información. Gracias de corazón a la gente de Dicora, gracias de corazón. Bueno, entonces damos por inaugurada la... Claro. En concreto, nosotros vamos a mandar el link, pero está disponible en tu página, ¿no es cierto, Nuria? Se puede acceder directamente. Sí, lo que os envié a vosotros todavía no está en abierto, ¿vale? Está en mi página, está, digamos, albergado en mi página. Bueno, pues una cuestión práctica, ¿vale? Porque, bueno, pues ya estoy, digamos, invirtiendo en un dominio, ¿no? Y entonces me parecía más, o sea, en lugar de generar otro espacio en internet, pues eso, a través de mi página se podrá acceder.
Y nada, simplemente que todo el mundo, sí que me gustaría decir, tenga la tranquilidad de que va a ser en ningún momento se pide un correo electrónico, y Justo te si iba a el decir eso, que era cuestionario... anónimo. Eso Era es anónimo. absolutamente anónimo, porque los datos que nos interesan son únicamente descriptivos de género, rango de edad, nivel de estudios, pero nunca no se pide ni un nombre, y si el propio formulario guarda o figura la dirección de correo electrónico de la persona que está rellenando el formulario, es porque Google lo activa, digamos, para que si no terminas digamos, de responder el cuestionario, puedas retomarlo sin perder las respuestas. Pero si pones el cursor sobre la dirección de correo, te dice este correo no pertenece a las respuestas, porque está configurado, esto se explicará, ¿vale? Bueno, está dicho muchas veces, ¿no? Pero a lo largo de los, digamos, del link de acceso y de la explicación del cuestionario, que es muy sencilla, pero que es totalmente anónimo y no se genera ningún tipo de, pues eso, que no queda guardado el correo en ningún sitio para que luego se bombardee con mails de ningún tipo, de nada. O sea, es absolutamente anónimo, tiene todo el rigor científico en ese sentido. No va a quedar, digamos, ninguna dirección de correo electrónico registrada en ningún sitio. ¿Preferís o preferimos, no sé, una cuestión práctica, poner a partir de tal día empezamos, digamos, cuándo lo vas a abrir y ya tenés idea de un plazo? Yo iba a plantear esto, que ahora ese detalle lo charlemos con ella. La idea era linkear desde la página de Adicora al link a la página de Nuria y publicar el enlace de nuestras redes también, y haremos un formato para WhatsApp para poder pasarlo entre nuestros coros, para que la gente directamente al linkearse va directamente a la página, al cuestionario de Argentina. Me parece más sencillo de esa manera. Podemos plantearlo quizás desde mañana o pasado, depende cuando Nuria le dé acceso libre, y quizás yo pensaba, no sé vos Nuria qué pensás, que quizás un mes podría ser un buen tiempo. No es tanto para que se quede perdido, pero tampoco estar corriendo a las personas. Me parece fantástico, me parece muy bien. Bueno. Nosotros lo enviaremos por mail interno de Adicora seguramente, también a las filiales. Lo publicaremos en la página donde estaba anunciado esto, y como link directo de acceso de las redes y un formato para WhatsApp. Si alguien tiene alguna idea mejor, con gusto la recibimos. Perdón, es que los coreutas sepan por qué tienen que, por qué es conveniente que llenen esta... ¿no? Sí, hay toda una explicación en la introducción del cuestionario, pero bueno, todo esto es más que todo también para que ustedes sepan y que ustedes nos ayuden a explicarles. Claro, pero esta conferencia, esta charla tenía que ver también para que ustedes puedan explicarle a sus cantantes un poco, convengamos que la credibilidad que tienen los cantantes, a lo que digo es esto, cuando a un director, un cantante le pregunta a un director, lo que le dice el director, generalmente los cantantes lo toman con una cierta seguridad. Entonces era importante que ustedes también puedan trasladar esto para que ellos estén tranquilos y no simplemente algo frío de un texto que va, a eso me refería, ¿no? Bueno, Nuria, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo. Agradecemos la presencia de todos y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Anele, no sé si quieres sumar algo más, despedirte en nombre de Adicora, y bueno, gracias a todos. Nos despedimos en nombre de Adicora. Si quieren prender las cámaras, sacamos una foto. Muchísimas gracias, Nuria. Una foto. Esperamos un ratito que prendan las cámaras. Sí, esa sonrisa natural. No. Yo los quiero mucho, pero hoy no Esa estoy sonrisa para espontánea, ¿no? Sonrisa de domingo a la mañana.
Claro. Bueno, va. Ay, qué lástima, mi vida. Listo.